Por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy, en la mañana de hoy, una moción de censura al presidente Rajoy. Una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia, que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país. Hoy estamos en un momento trascendente en la historia de España, sin duda, ante una moción de censura que puede cambiar las alianzas futuras y, sobre todo, quién manda en este país. Y no me estoy refiriendo al candidato en este caso, sino quién le acompaña, sus socios de gobierno. Bueno, él es hijo de un viejo socialista, amigo mío. Su vida política empezó demasiado pronto, a mi modo de ver, porque empezó muy pronto. Eso que el señor Rubalcaba decía, eso que decía Felipe González, eso que en definitiva tenían razón, yo también lo pienso. Yo también pienso, como el señor Guerra, que la unión de los españoles es, en definitiva, defender la igualdad y que no hay que ir con aquellos que quieren romper nuestro país. Yo también pienso, como el señor Lambán o el señor Paje o el señor Bono o la señora Susana Díaz, también pienso como ellos que no vale gobernar a cualquier precio. Entonces, él ha hecho varias cosas, varios hitos, ha roto, ha transgredido determinadas líneas rojas que yo creo que es un daño de difícil reparación para el país, ¿no? Les garantizo rotundamente que el PSOE no alcanzará acuerdos con Podemos. Pactar con ellos, con ustedes, sería perjudicar a los más débiles, y eso no es el programa del PSOE. Ni antes, ni durante, ni después pactará el PSOE con el populismo, porque el PSOE es un partido de izquierda que mira al centro y que atrae al centro. ¿Sabían ustedes esto? Creo que el primer error que hemos cometido todos los españoles y que seguimos cometiendo, que lo cometen los prescriptores de opinión, los periodistas, los políticos y tal, es tratarlo con criterios, en fin, comunes. O sea, tratar al personaje con los mismos criterios con los que uno analiza a un político y analizar sus actos con la lógica de quien analiza cualquier político, vamos a decir, normal. Iglesias ha hecho de la mentira su forma de hacer política. Y yo no lo digo, ¿eh? Miente más que habla. Que alguien con 85 diputados haga un pacto con el diablo para alcanzar la Moncloa, pues no es propio de ninguno de los grandes partidos en un país europeo, país con un carácter democrático y de Estado de Derecho, ¿no? Por mucho que las leyes lo permitan. Todo pasa a un tercer plano cuando se trata de su ambición. Pero estas cosas se acaban pagando. No estoy dispuesto a que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Señor Sánchez, ¿cree usted sinceramente que con estos antecedentes y con todos aquellos a los que me he referido con anterioridad, alguien se puede tomar en serio un gobierno como el que usted pretende formar? ¿Cree usted sinceramente que se puede construir algo? Oiga, esto no es la democracia, señor Sánchez. La democracia no es su voluntad. En que la manera de comportarse de nuestro presidente no es democrática, sino que es autocrática, por decirlo de alguna manera que no sea más una palabra más dura, ¿no? ¿Qué es la autocracia? Pues es una forma de gobierno autoritaria, que es la que se ha estado imponiendo en España en estos últimos 4 o 5 años. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Es un presidente BOE. Y el BOE es una herramienta que maneja personalmente, no dirigida a beneficiar
el interés general de los españoles. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno. Bueno, el sanchismo se ha convertido en una fórmula política que yo creo que se define de manera sencilla. Consiste en estar en el poder a cualquier precio, y eso es lo que ha demostrado Pedro Sánchez y todo su equipo. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Ha habido un comportamiento por su parte de olvidar sus propias promesas electorales y actuar nada más que en función del mantenimiento en el poder, el mantenimiento con el apoyo de los socios de investidura, y claro, se ha llevado por delante muchas cosas. Y desde el punto de vista institucional es muy importante preservar, por encima de la lucha partidista, preservar las instituciones y el funcionamiento de las instituciones. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. De una cuadra de gente que estaba con el secretario de organización, que es Pepe Blanco, pero de la misma cuerda, es decir, no habían trabajado ni Pepe Blanco ni ellos jamás fuera del partido. Lo de Sánchez no es de análisis, es de diagnóstico. Y solo si comprendemos esa pulsión de su personalidad que le mueve a tomar las decisiones y a tomarlas de determinada manera, estaremos en situación de defendernos de él, porque si no, pues ocurrirá lo que viene ocurriendo, que todo el mundo dice, no, pero esto no lo hará, no, eso tampoco, no lo hará. Sí, lo hace. Y el objetivo es destruir el sistema del 78, destruir los controles democráticos propios de un sistema democrático, la separación de poderes, el Congreso de los Diputados, a quien ilegal, inconstitucionalmente cierra reiteradamente, hacer decretos, leyes para evitar el control del Parlamento. ¿Por qué? Pues bueno, porque él quiere gobernar como un caudillo, sin ningún tipo de control. ¿Y eso por qué? ¿Porque es malo? No, porque tiene una personalidad que en psicología se define y está muy estudiado, muy definido como la tríada oscura. Real Decreto 354/2018 de 1 de junio, por el que se nombra presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón. En virtud de lo dispuesto en el artículo 60. Para gobernar como un caudillo tiene que debilitar las instituciones, tiene que debilitar la cohesión entre españoles, tiene que romper nuestros vínculos de ciudadanía, tiene que romper la unidad de la nación, que es la que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, no ante las leyes, ante la ley. Entonces, ¿por qué le votan? Pues porque todavía hay muchísima gente que, digamos, en fin, en una sociedad democrática tan joven como la española, en la que no ha habido pedagogía democrática, hemos hecho la democracia, pero no ha habido pedagogía democrática, ha convencido a mucha gente todavía que, oye, por lo menos no gobierna la derecha. O sea, te encuentras con gente que por lo menos no gobierna la derecha. Y digo, oiga, pero mire lo que están haciendo. Bueno, pero no gobierna la derecha. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Aparte de que el género humano, en general, en nuestro ADN está, digamos, una predisposición a negar la maldad humana, a no reconocer la maldad humana. O sea, hay una predisposición que tiene mucho que ver con que somos seres sociales. Entonces, tú tienes que, como eres un ser social, pues bueno, tiendes a pensar lo mejor, es decir, a que no te van a engañar.
destruido el partido, es un partido no democrático ya, no democrático en el sentido de que ya no opina nadie, que el único que opina es él. El legado histórico, aquello que él se preguntaba cuando cesó a su primer ministro, ¿qué será de mí o qué dirá de mí la historia? Desde luego para este país puede ser un legado malo, pero para quien va a ser un legado desértico, va a ser para el Partido Socialista Obrero Español. Pues desde un Felipe González hasta un Alfonso Guerra han comentado que hay comportamientos políticos y desde luego jurídicos, en este caso de modificaciones legales sin contar con los requisitos mínimos, que no se pueden permitir. Se han cruzado todas las líneas que un Partido Socialista Liberal, como eran las señas del Partido Socialista Obrero Español en el año 82, yo no sé si queda alguna más por cruzar. Y es que el PSOE es responsable directo de que alguien como Pedro Sánchez, que nunca debió estar en el puesto en el que ha estado, llegase a ser presidente del gobierno. Hay una responsabilidad incluso constitucional de los partidos para que ante los ciudadanos respondan también por la selección de personas a las que le encargan representar al conjunto de la sociedad en las instituciones. Haga usted la selección, señores del partido, lo suficientemente meritocrática, es decir, busquen los méritos profesionales de la gente que van ustedes a ascender y la capacidad intelectual, la capacidad personal, las relaciones sociales. Hoy empieza todo, hoy no acaba nada, empieza todo. Y aquí ha habido un fracaso estrepitoso del Partido Socialista en esa obligación que va a pagar. Lo va a pagar yo creo que el 23J, pero lo va a pagar después, porque el futuro del Partido Socialista Obrero Español es muy incierto después de la experiencia sanchista. Yo me comprometo, como dije en el proceso de primarias, a que voy a ser el secretario general de todos y cada uno de los afiliados y afiliadas del Partido Socialista Obrero Español. En segundo lugar, es un hombre lanzado que no tiene límites. Y no tiene límites tampoco para asegurar una cosa y hacer al día siguiente la contraria. Lo cual yo creo que deben considerar él y sus allegados que los españoles carecemos de memoria. Y que vamos a hacer... Y que vamos a cumplir con el mandato de las urnas, que es hacer del Partido Socialista el partido de la izquierda de este país. De que este partido, que está ahora mismo cerrado a cal y canto, que funciona como una pirámide de César a pueblo, va a ser una travesía del desierto cuando este presidente, este secretario general, deje de serlo. Que es construir el nuevo PSOE, que es el PSOE de los afiliados y las afiliadas, de los militantes de base del Partido Socialista Obrero Español. No hay ningún debate, no hay ninguna especie de reflexión sobre las cosas como se deberían hacer, como se han hecho. Por eso, compañeros y compañeras, quiero deciros que mi compromiso sigue firme, que hoy más que nunca, en el próximo Congreso vamos a hacer un Congreso en positivo, para unir, porque vamos a hacer esos cambios y vamos a construir ese nuevo PSOE juntos y juntas, todos aquellos compañeros y compañeras. Y yo creo que Pedro Sánchez es alguien que ejerce el poder de manera absoluta, que elimina cualquier tipo de control, que elimina cualquier tipo de escrutinio que se le pueda hacer. Él ha conseguido que gente de la izquierda, de toda la vida, incluso de antes de que él naciera, no se vean reflejados en las cosas que ha hecho. Lo definen características que nunca deben de tener un presidente del gobierno, y menos de un presidente del gobierno socialista.
la mentira persistente a sus ciudadanos respecto de sus intenciones y de sus hechos, y la irresponsabilidad de importarle un bledo el Partido Socialista Obrero Español. Una cosa es que no puedas cumplir una promesa y otra cosa es que hagas todo lo contrario de la promesa que has hecho. Bueno, no solamente que lo prometimos, sino que es que además está arreglado y tasado en los estatutos del partido, con lo cual, en fin, es que eso no hay cuestión, no hay debate, es así. Pero en todo caso, le digo, mire, el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Noches de cuchillos largos vuelven a aflorar. Son tiempos duros en los que para vivir hay que luchar contra los patriotas del tiro en la nuca, contra los carceleros de nuestra libertad, porque cuando los asesinos gobiernen, vendrán a por ti, vendrán a por mí. Cuando los asesinos gobiernen, vendrán a por ti, vendrán a por mí. No hiciste nada cuando el bosque ardió, tampoco te moviste cuando mataron al ruiseñor. Se me revuelven las tripas como socialista, se me revuelven las tripas como ciudadano español y se me revuelven las tripas como alguien que aspira a vivir en un Estado y una sociedad que tenga un gobierno digno. No lo sé, yo hoy tengo mucho interés en poner la agenda vasca y la agenda nacional vasca en el debate político, porque al final yo sigo insistiendo que hay un dato trascendente, que es que la izquierda independentista ha ganado, la izquierda soberanista ha ganado estas elecciones municipales. En determinados temas, con presos, que parece mentira que en el País Vasco todavía se permita que lleguen y que haya como una especie de celebración cuando llega uno de estos, bueno, pues etarras que han sido condenados por delitos de sangre. Entonces, claro, a mí lo que me preocupa es eso, lo que se pacta por debajo. ¿Cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Es decir, ahora no, pero oye, pero si llevamos 4 años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos, si hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos, sí. Cuando Bildu estaba en sus horas más bajas, les insufló el poder suficiente. Basta con recordar quién presentó la ley de vivienda en las Cortes Generales. ¿Quién presentó la ley de vivienda en las Cortes Generales? Bildu. Eso es fortalecer a Bildu. Eso es hacer protagonista de la política española y de la política vasca a Bildu. Y eso es darle fuerza a Bildu para sacar más votos. El valor del voto antifascista de Euskal Herria Bildu también será decisivo en las elecciones generales. Vamos a ver, estos asesinos han matado muchas cientos de personas. Y no solo militares o policías, mataban a muchos compañeros nuestros. Por lo tanto, lo que queremos dejar claro es que para Euskal Herria Bildu este es el acuerdo que suscribimos ayer. No hay otro acuerdo. Y que pacta sunt servanda. Lo que se pacta se cumple. El pacto, el sostenimiento durante esta legislatura por parte de quienes no han condenado el terrorismo, de quienes
han ido en listas electorales en un partido que sigue sin condenar el terrorismo. Baina gu berreon ditugu barruan, eta horiek atera behar dira. Eta orduan, horretarako bozkatu behar dira, horreko bozkatuko ditugu. Esate dizuegu gainera argita, bozkatuko ditugu. Y ahora pactas con los herederos morales y políticos de estos asesinos para irlos sacando, llevarlos al País Vasco, con lo cual el PNV abrirá las cárceles, y ya lo está abriendo. Formamos parte del bloque que expulsó al Partido Popular del Gobierno del Estado. Estuvimos en la moción de censura y participamos en la moción de censura. Estuvimos en el bloque que posibilitó la investidura de Sánchez y estuvimos en el bloque que posibilitó el gobierno de Podemos con el Partido Socialista. Y merecen estar en la cárcel todo el tiempo que los jueces han ordenado. Y está. Que había que parar a la derecha y abrir una ventana a la oportunidad. Pero ¿cómo podemos ponernos de acuerdo con estos tipos que nos han matado a muchos amigos? Y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Y que estén en la gobernabilidad de la nación grupos políticos que lo que quieren es cargarse la nación. Entonces, eso es preocupante. Conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. Comparezco ante la opinión pública española para informar de que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del procés que permanecen en prisión. Avui, doncs, s'inicien els tràmits per derogar el delicte de sedició. Y cuando fue tan precipitada toda esa situación de modificar el artículo relativo a la sedición, hacer desaparecer la sedición, cambiarlo por desórdenes públicos, modificar la malversación de caudales públicos, bueno, fue tal el disparate todo seguido. Ya el Estado es menos fuerte para responder a la agresión, pero de luego en términos simbólicos ha sido arrodillar al conjunto del Estado y de la sociedad española ante los intereses de unos cuantos. Entonces, cuando tú empiezas a romper con los usos, con las normas incluso jurídicas, con lo que es lo establecido, lo institucional, pues claro, el rechazo es total. Entonces, ¿cómo queda la institución del Poder Judicial después de pasar esta apisonadora Sánchez por encima de ellos? Pues bastante mal. Mandatorio, constitucional, este gobierno, a diferencia de otros partidos, cumple siempre con la Constitución. Primero, no hay tanta gente que sea consciente de lo que ha hecho. Primero porque aquí vamos a tropelía por la mañana, por mediodía y por la tarde. O sea, acumulación. Eso es lo de Goebbels. La acumulación, que una tapa a la otra. Porque la Constitución se tiene que cumplir del primero al último de los artículos, no aquel artículo que te interesa a sí y aquellos que no le interesan a uno, no. Pero insisto, creo que esta actitud obstruccionista es lo que de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho. La Junta de Portavoces de hoy ha aprobado, a propuesta de esta Presidencia y siguiendo todas las indicaciones de las autoridades sanitarias, en primer lugar, suspender la convocatoria de sesiones parlamentarias durante 2 semanas. El Congreso no es que se cierre. Comparezco para informar que el Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde. Señora ministra, ¿cumple el vicepresidente Iglesias los requisitos de seguridad para acceder a información confidencial y reservada del CNI? El vicepresidente segundo va a estar, pues como corresponde a un vicepresidente segundo, tiene también poco misterio, y a un gobierno de coalición tiene también poco misterio.
todas las medidas que se han aplicado a 6 distritos de la ciudad, a algunas áreas básicas de salud de 6 distritos de la ciudad, a toda la ciudad de Madrid y a todas las ciudades que presenten incidencias acumuladas en los últimos 14 días. Por tanto, al haber obtenido al menos una mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, es decir, 176 votos, doña Rosa María Mateo Isasi ha resultado elegida administradora provisional única para la Corporación Radio Televisión Española. No se creó un comité al margen de la administración pública, del Ministerio de Sanidad, de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar. Se hizo así y lo contamos. Y los informes, al final de cada fase, los hicimos todos públicos. Me parece que es que no tiene precedentes en Europa y desde luego no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país. Fue Lenin el que puso en marcha un concepto que ha dado mucho juego desde entonces, que es el de las correas de transmisión. El sanchismo no hubiera sido lo que ha sido, no hubiera durado lo que ha durado, no hubiera producido tantos daños como ha producido sin tener un sanchismo mediático a su servicio. Un sanchismo mediático que solo tiene un origen y son millones y millones de euros que han alimentado ese apoyo a un gobierno independientemente de lo que hiciera. Segundo, en España, en fin, dice, bueno, hay la prensa pública y la prensa privada. No, aquí hay prensa pública y prensa concertada. Y luego hay alguna gente libre por ahí, pues algún medio de comunicación libre y tal. Claro, entonces, oye, lo que te llega es la agenda permanente, lo que el gobierno y todos sus cómplices quieren que te llegue. Entonces, eso es lo que te va llenando. Yo no sé cómo se pueden quejar Pedro Sánchez del trato que le dan los medios de comunicación cuando más de la mitad de los medios de comunicación españolas están en este momento y han estado durante todos estos años en una actitud de subordinación absoluta a los proyectos políticos del sanchismo. Es difícil encontrar un gobierno que tenga una dependencia mayor de los medios de comunicación y que haya cebado hasta el punto en el que se ha producido durante todos estos años, como lo ha hecho Pedro Sánchez y el sanchismo. Bueno, yo creo que lo que ha cogido Pedro Sánchez de Podemos es el populismo. El populismo se define porque entre el líder y el pueblo no hay nadie. Con lo cual el líder hace lo que quiere y el pueblo tiene que seguir al líder, ¿no? Esa es la parte que ha recogido de Podemos. Y además en el populismo no hay una ideología clara y concreta. Puede bascular. Vimos a Pedro Sánchez pactar con Ciudadanos en su día, y el siguiente decir que con Podemos no dormiría, para terminar formando un gobierno de coalición con Podemos, para decir que nunca pactaría con los independentistas, para que fuesen los independentistas y los herederos de ETA los que presenten la ley de vivienda. Eso es lo que ha copiado el Pedro Sánchez de los populismos. Que Zapatero lo inició y Sánchez lo ha continuado. Zapatero inició un proceso de odio en las bases del Partido Socialista a la derecha brutal. O sea, la sectarización de las bases del Partido Socialista hasta el extremo de odiar más a la derecha que a ETA y a sus prescriptores de opinión, eso se inició en la etapa de Zapatero. Zapatero rompió todos los consensos, todos los pactos de Estado, todo lo que supuso la transición para, él decía entonces, hacer una segunda transición con los quienes no estuvieran en la primera, ¿no? Pero no para incorporarlos, no, para echar a quienes hicieron la primera. Y entonces para romper la derecha democrática, institucional, lo que hizo Mitterrand en Francia, tratar de que surgiera una extrema derecha y tal, que debilitará la derecha institucional y que por tanto el PSOE con menos votos y tal, pues pudiera gobernar y tener poder. Pero eso lo hizo respondiendo a una estrategia, tener más poder. Pero para eso tenía que romper la cohesión entre españoles. Tenía que hacer lo contrario de lo que hizo la transición. Y eso hizo mucho daño en las bases del Partido Socialista. Realmente se sectarizaron hasta el extremo. A la vez que se disminuía el número, cada vez eran más sectarios.
Por eso Zapatero. Y luego cuando fue, lo llevó a término, cuando fue presidente del gobierno, hizo eso mismo en la sociedad española. De ahí lo del tinel, lo del cinturón, o sea, todo eso, la derecha extrema, la extrema derecha, tal. O sea, todo eso empezó con Zapatero. Tenía que hacer lo contrario de lo que hizo la transición. O sea, resucitar las dos viejas Españas y levantar, o sea, levantar barreras, o sea, llevar otra vez a los españoles cada uno a una trinchera. Son las 6 de la mañana en la trinchera. El general dice que hoy hay que matar. Me da igual si es azul o roja la bandera. A mi hermano no pienso fusilar. En el día de hoy, 24 de octubre de 2019, han concluido las tareas de exhumación y traslado de los restos del dictador Francisco Franco desde la Basílica del Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingo Rubio. Le empezó Zapatero con la Ley de Memoria Histórica, que quiere convertir la historia de España en buenos y malos, ¿no? Sobre todo la historia reciente. Hoy España cumple consigo misma. Naturalmente yo he estado siempre en contra de Franco y me la he jugado por estar en contra de Franco. Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Pero que no se pongan medallas antifranquistas, porque estamos antes. Y yo siempre digo... Una vez que estudias la historia de la República, la guerra civil y luego el franquismo, es evidente que el franquismo mató y metió a la cárcel a mucha más gente que la República. Sino también reivindicar un pasado luminoso que quedó oscurecido, ensombrecido, del republicanismo que, por desgracia, fue segado entonces por el golpe de Estado y por la dictadura franquista. Pero es que en la retaguardia madrileña, durante la guerra, que hubo asesinatos a manta. Sino que se le pregunte a Muñoz Seca, que era simplemente un escritor de éxito, de derechas, sí, llevaba corbata, sí. Y por eso primero lo metes en la cárcel y luego lo fusilas en Paracuellos. Pongo ese ejemplo. Había muchos más. Cruzar tendré que cruzar la frontera por el lado que sea menos hostil. Y después de todo alzaré nuestra bandera cuando aprendamos todos a convivir. Reivindicar también ese legado de luz que nos dejó el republicanismo me parece que es algo que yo incorporo a esa decisión tan importante para nuestra democracia como fue la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. A Melquiades Álvarez lo asesinaron, que era íntimo amigo de Azaña y era un demócrata. Bueno, así de ejemplo. No puedes eso, echarlo al olvido y decir que todos los muertos se los cargas al franquismo. No es justo. Cautivo y desarmado de ejército rojo contra el fascismo. ¡Abajo los elementos contrarrevolucionarios! La guerra ha terminado. Cuando el Valle vuelva a abrir sus puertas, simbolizará algo muy distinto. El recuerdo de un dolor que no debe volver a repetirse jamás y un homenaje a todas las víctimas del odio. La ley de memoria democrática y la ley de memoria histórica está mucho peor esta, ¿no? ¿Quieres ponerle esto a los historiadores? ¿Quieres ponerle, impedir que los historiadores investiguen? ¿Dónde vas? Pero viejo, cuéntame historias de aquella guerra. Me pregunto ahora si hubo un bando vencedor. Si al final de todo quedó el hambre y el dolor. Enterrar 1 millón de muertos bajo la tierra. Luego llegó este no hubiera sido nunca secretario general del PSOE y presidente del gobierno si Zapatero no hubiera estado antes. Entonces llegó y donde el otro había levantado trincheras,
cavó una zanja en medio. Y es una persona que no es que esté psicológicamente mal de la cabeza, ni que sea, nada, ni que tenga nada patológico, sino que es que está cumpliendo una función teatral. Es decir, está haciendo un teatro, lo hará mejor, lo hará peor, pero no está su cabeza por sí misma funcionando. Y esto es lamentable. Es una personalidad que es una desviación de personalidad, o sea que no es una enfermedad, lo cual es muy grave porque las enfermedades normalmente tienen cura, o incluso las que no tienen cura se cronifican, no tiene cura. La tríada oscura tiene, digamos, 3 patas. Una es la psicopatía, y tiene una definición. Un psicópata es un tipo que no tiene empatía con nadie, o sea, que le importa un bledo lo que los demás piensen, o sea, dice Sánchez, ¿no? Es un tipo que no le importa lo que piensen a los demás de él porque él va a lo suyo y tal. La psicopatía, el maquiavelismo, que es una definición de carácter, que significa que el maquiavelo es alguien que todas las decisiones las toma para conseguir su objetivo. Le importa un bledo también lo que los demás ven porque él toma las decisiones para conseguir un objetivo, aunque haga daño a los demás, porque su parte psicópata le importa un bledo el daño. Y luego está el narcisismo, que es un aspecto de su personalidad, de la de Pedro Sánchez, que es muy interesante porque explica muchas de las cosas que él hace. O sea, un narciso es un tipo que, en fin, se cree superior a los demás, cree que él es una persona, en fin, más lista, más guapa, más inteligente, no solo lista, en fin, con más capacidad y que por tanto merece un trato diferente del resto de los humanos. Entonces, ese narcisismo es el que le lleva a él a tomar decisiones sin encomendarse a nadie, darnos cuenta de que estamos ante un tipo que responde a esas características de personalidad, en fin, es imprescindible para prevenirnos de las consecuencias de tener en el gobierno de España a un tipo que es un peligro para la seguridad nacional. Que triunfa no solamente porque no tiene ningún tipo de prejuicio, porque no tiene límites y tal, sino porque enfrente normalmente hay gente, valga la redundancia, normal, que no juega con esas reglas y que no puede pensar, no lo hará, o sea, no puede pensar que lo hace. Por eso es importante que el próximo 28 de mayo haya más gobiernos municipales y autonómicos allí donde se presentan nuestros candidatos y candidatas que defiendan lo que piensas. Eso es, compañeros y compañeras, lo que defendemos. Hasta incluso la gente de derechas, no digo los altos cargos del Partido Popular, sino incluso votantes del Partido Popular, lo que te dicen es menos mal que estabais vosotros con la pandemia y ahora también con la guerra, porque con los otros hubiera sido imposible. Pero fijaros, tan importante es... Me veo, espero, si quieren los españoles, durante mucho tiempo como presidente del Gobierno. Vamos a tener elecciones en el mes de diciembre y desde luego, ese es mi futuro y mi compromiso con los españoles y españolas. En relación con el calendario sigue siendo el mismo, diciembre. De convocar elección. Bueno, sobre la cumbre... Todo depende de él, de sus decisiones. A las tantas de la madrugada con 2 o 3 amigos y en esa decisión está en manos un Estado y una nación y un país que es de los más importantes del mundo. Buenos días. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Para mí es un fraude. ¿Por qué? Si asumes la responsabilidad del dramático resultado del Partido Socialista Obrero Español en las autonómicas y municipales, en primera persona, a continuación tiene que dimitir. Cosa que han hecho otros líderes de otras formaciones políticas. Aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Dimites y que empiecen a contar los plazos institucionales y que las elecciones toquen cuando tengan que tocar. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer.
Esa es otra gran línea roja que se ha saltado. Hemos vivido los 40 mejores años de la historia de España. Y eso no lo podemos tirar por la ventana porque a un señor o una serie de señores, por intereses particulares, lo quieran hacer. Esta no ha sido una legislatura normal. Y es que tomé la decisión con mi conciencia. Las características de César, del César Pedro Sánchez, son las de poco César para tanto cesarismo. Yo creo que se ha aprovechado de una coyuntura, desgraciadamente, de bajada de la guardia en España, en el PSOE desde luego en primer lugar y en el conjunto del país. Tomé la decisión pensando en vosotros y en vuestro trabajo. España ha permitido que Pedro Sánchez durante 5 años haya producido un daño realmente espectacular. El Estado de Derecho, la división de poderes, queda muy tocada como resultado de la gestión de Pedro Sánchez. Yo lo que veo en la calle no es ninguna alarma antifranquista, lo que veo en la calle es básicamente una alarma antisanchista. Que donde ayer había un socialista, mañana habrá alguien del Partido Popular o de Vox con un programa del que lo único que conocemos es que pretenden, como dicen ellos, derogar el sanchismo. En esa coalición de la extrema derecha y la derecha extrema, la conjunción formada por la derecha extrema y la extrema derecha. O un tándem de derechas extremas que copian a la limón los métodos y las proclamas que hemos visto en Washington, en Budapest o en Brasilia. No se puede insultar a los ciudadanos, no se les puede reñir porque no te voten, no se puede comparar a la oposición con personajes que no tienen nada que ver con la política española. Hay que aclarar si quieren un presidente del gobierno de España al lado de Biden o de Trump, si quieren un presidente del gobierno del lado de Lula o de Bolsonaro. Ese es un tipo de comportamiento que es autocrático, que es de niños mal educados. Y lo hago porque no estoy dispuesto a que la extrema derecha y la derecha extrema... Porque la gente lo que ve es un país heredado de estos 5 años de gobierno de Pedro Sánchez que dejan herencias muy difíciles de superar en el futuro. Y sé que esta tarea no es fácil, compañeros y compañeras, que la derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas. Si comparamos el Producto Interior Bruto per cápita con el conjunto de la Unión Europea, es difícil encontrar, si no imposible, con los datos de Eurostat, un país que haya bajado tanto. Saben a quiénes sirven, tienen más medios, más recursos y, por cierto, ningún pudor para lanzar infundios y para traficar con la mentira. Que en estos 5 años ya nos han pasado 4 países y la tendencia es que haya otros, como Polonia o Portugal, que nos terminen pasando si no se produce una rectificación en las políticas nacionales. Pero humildemente creo que los aciertos han sido mayores que los tropiezos. España tiene una herencia económica del sanchismo que va a costar muchos años superar. Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos. Ahora, cualquiera que sea del Partido Socialista y sea crítico con lo que haya hecho Pedro Sánchez estos 4 años, pues si se ha considerado un traidor a una causa porque estamos en periodo electoral. Pues mire, no. No es broma. Esto es muy serio. Hablarán de pucherazo. Lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Y además, en lo que a políticas sociales se refiere, que podría ser la bandera del Partido Socialista y de Pedro Sánchez en su presidencia de gobierno, no pueden ser los resultados más negativos.
sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida. En un partido que supuestamente debería proteger más a las familias más humildes, todo lo contrario, el ingreso mínimo vital, que debería haber llegado a un número importante de españoles, se ha cumplido en menos de la mitad de los objetivos iniciales. Pero España no es inmune, lógicamente, a esa corriente reaccionaria. Pero os digo una cosa, en España podemos pararla, por nuestros hijos y por nuestras hijas, por nuestros mayores, que tienen muy presente. Yo creo que se puede afirmar que el Partido Socialista ha dejado de ser un partido socialdemócrata. Así que vamos a ganar las elecciones el próximo 23 de octubre. Compañeras, bienvenidos a este Comité Federal y quiero mandar un saludo para todos y para todas. Si uno coge, como yo le decía antes, desde el primer día, no voy a dormir con, ni los españoles podrán dormir tranquilos, y a los 4 días se está dando un abrazo, figúrese usted todo lo que ha pasado durante estos 4 años. Salir a por todas porque, como digo, es nuestro deber salir a por todas porque el Partido Popular y Vox vienen con todas sus mentiras, con su caverna mediática y también sus fabulaciones, y a nosotros no nos sobra ni un grano de energía, os lo puedo asegurar. Pero ejerzo la libertad de conciencia para poder decir que a mí me verán siempre en una lucha contra todo tipo de privilegios. Esperemos que esta vez sí todo el partido, y digo todo el partido y sus dirigentes, todos, estemos unidos como una piña. Y cuando algunos en España, claramente los independentistas, buscan arrimar el ajo a su sardina, es decir, que el resto no tengamos lo mismo, yo siempre levantaré la voz. Y nadie anteponga sus intereses electorales particulares a los que tiene la organización y nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha. Y si esos independentistas además, en algún momento han utilizado una pistola, con más motivo. Yo con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina, ni a la vuelta de la esquina. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, bienvenidos a Ferraz, a la casa del Partido Socialista Obrero Español. Hay una consecuencia especialmente dañina del periodo de 5 años de gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, que es lo que tiene que ver con la economía española. Basta con decir que España es el último país de la Unión Europea en recuperar sus niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia, o que somos el país ya por encima de Grecia, primero en paro, decir que los datos están siendo favorables, etcétera, como una forma de intentar salvar a Pedro Sánchez, me parece que no es un favor a las necesidades que tiene España. ¿Va o no la economía española como una moto? Si ahí fuera no lo han oído con suficiente claridad, volveré a repetirlo para que quede claro. La economía española va más que bien, va como una moto. Pues no voy al cine, me quedo en casa, me pido una pizza y echo el domingo. Claro, tenemos también que reflexionar sobre esto. Yo ya sé que a la derecha esto le va a molestar. Bueno, aquí ya viene Sánchez. Y por eso hoy quiero anunciaros, vamos a hacer un nuevo avance social y es bonificar a los mayores de 65 años
para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen 2 euros. Así que decir que Pedro Sánchez o a Pedro Sánchez le salva la economía es algo realmente difícil de entender. Sus consejos de ministros eran recortes sociales y con nosotros al frente del gobierno los consejos de ministros son de avances sociales, porque estos son gobiernos de la gente. La gran diferencia entre ellos y nosotros es que ellos... En definitiva, nosotros tenemos un plan. El Plan Sánchez. Y ellos no tienen nada. Miren, el Plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la tele pública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole las imágenes a sus socios. Lo tenemos todo. Todo para que el próximo 23 de julio una mayoría de ciudadanos apueste por nosotros. Un plan que es bueno para usted. Un plan que es bueno para los enchufados del PSOE, para Tezanos, para Óscar López, para Rosa María Mateo. Un plan que le va a ir bien al señor Sánchez, pero le va a ir mal a las familias que le suban los impuestos el señor Sánchez. Nosotros tenemos a Nadia y ellos tienen a nadie. Un plan bueno para sus amigos, para sus socios, para los que quieren un indulto en una sentencia en Cataluña, pero un mal plan para los que defienden la libertad en este país. Así que, señor Sánchez, usted tiene un plan, el Plan Sánchez, que es la España de divide y vencerás, que es la España de insultar a los constitucionalistas y lavarle la imagen a los que han apoyado un golpe de Estado en Cataluña o a los que han legitimado los atentados terroristas durante tantos años, sus socios para esta investidura. ¿Tenemos el plan? ¿Cómo está haciendo este plan el señor Sánchez? Muy sencillo. Se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE y lavarle la imagen a Otegi en la televisión pública. Y pactar con los separatistas la Diputación de Barcelona y quitarle el gobierno a Ciudadanos y a UPN en Navarra para pactarlo con Bildu, con los nacionalistas. Ese es el plan. Como he dicho antes, no tienen en efecto nada que merezca llamarse plan. El plan se trata de estigmatizar a media España. Porque hemos descubierto, señor Sánchez, que según usted hay 20 o 30 millones de fascistas en España. Porque cada vez que alguien discrepa de su plan, fascista. ¿Que te opones a los presupuestos de Sánchez? Fascista. ¿Que te opones al programa electoral de Sánchez? Fascista. ¿Sabe qué pasa, señor Sánchez? Que es usted el que necesita que haya muchos fascistas en España. Es usted el que alimenta el odio y el enfrentamiento entre españoles. Es usted, con su plan, el que sabe que si los españoles moderados se dan la mano, usted no es presidente. Sabe que si los españoles se moderan y no se van a los extremos, usted no gobierna. Pero usted prefiere dividir y vencer. España necesita hoy más que nunca ser la mejor España. A por ello, compañeros. Que yo, desde mi casa, que yo vivo en un pueblo, veo pasar de la otra parte del río a unos prados que hay detrás de mi casa, veo un rebaño de ovejas y pasan casi todos los días el rebaño de ovejas. Va el pastor, va detrás, o sea, va lejos, ¿no? Pero las ovejas están bien enseñadas. Hay un perro que anda por allá que tampoco casi las controla y tal. Hay una coja, porque en todo rebaño hay una oveja coja. El perro de vez en cuando recupera la coja, la incorpora y tal. Pero las ovejas van por ahí todas como una sola oveja. O sea, ninguna levanta la cabeza, ninguna mira. Bueno, eso es el PSOE de hoy. Un rebaño que funciona como una sola oveja. Entonces, bueno, pues aquí se trata de que los españoles no seamos como un rebaño de ovejas y reaccionemos.
tantos sacrificios, tanta lucha, tanta decencia para contribuir a construir la democracia, para que este tío lo desprecie y lo tire por la borda. O sea, que también en legítima defensa de lo que ha sido la historia del Partido Socialista, lo de tantísima buena gente que se ha sacrificado durante toda su vida para construir la democracia, no en nombre de la izquierda, sino en nombre de la libertad y de la democracia, que este lo tire por la borda. Oye, no seáis insensatos, no se lo permitáis. Muchas gracias. Noches de cuchillos largos vuelven a surgir. Son tiempos duros en los que habrá que combatir contra los patriotas de la falsedad, contra los carceleros de nuestra libertad. Cuando los corderos gobiernen, vendrán a por ti, vendrán a por mí. Cuando los corderos gobiernen, vendrán a por ti, vendrán a por mí. No hiciste nada cuando el bosque ardió, tampoco te moviste cuando encerraron al ruiseñor. El Edén será un infierno y no podrás salir. Y después me preguntarás que por qué vienen a por ti. Cuando los corderos gobiernen, vendrán a por ti, vendrán a por mí. Cuando los corderos gobiernen, vendrán a por ti, vendrán a por mí. Los profetas del silencio y de la crueldad creen que sus celdas nos van a hacer callar. Falta poco para el día que se revelarán las voces y gargantas que oprimidas están. Y ahora los corderos vienen por ti. Tienes que correr, tienes que salir. Los corderos vienen por ti. Tienes que correr, tienes que salir. Los corderos vienen por ti. Tienes que correr, tienes que salir. Los corderos vienen por ti. Tienes que correr, tienes que salir. Los corderos vienen por ti. Tienes que correr, tienes que salir.